Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Funcionan los test de personalidad? Vamos a hablar sobre esto. Este es un episodio que ha sido grabado de una forma diferente. Seguro te estás dando cuenta porque estoy grabando mientras voy de camino a la universidad. Así es, no pude grabar esta mañana. Amanecí un poco estropeado, ¿no? En el día de ayer jueves, aparte de que me pasé el día dando los toques finales al seminario de Potencia tu Marca con un podcast, pues decidí hacer el podcast en vivo durante 2 horas de pie. Entonces, aparte de que hice ejercicios y aparte de que el día antes, el miércoles, estuve jugando baloncesto, por tanto, hoy el cuerpo me pasó un poco de factura, aparte de que tenía otros compromisos. Bueno. Pero aquí estoy, de camino a la universidad, estoy grabando desde mi vehículo y quizá por eso escuches alguno que otro ruido, ¿no? Y se debe a eso. Bien, quiero antes agradecer a las 32 personas que tuvimos ayer en el seminario. Tuvimos problemas técnicos, definitivamente. Yo escuché, luego vi la grabación que salió, ¿no? Y realmente creo que el micrófono que utilicé tiene problemas con la interfase. Es algo que no dependía, o sea, escapó a mi control porque yo mismo no escuchaba esas fallas. Muchas personas me decían que no me escuchaban bien, que se escuchaba entrecortado, pero fue un error que no pude prever, sobre todo en ese momento cuando ya estaba corriendo el tiempo. Entonces igual preparé un buen contenido, la mayoría de las personas se sintieron conformes con lo que trabajamos allá, pero hubo un buen grupo de personas, porque fueron más de 150 los que se inscribieron, que no pudieron participar por alguna que otra razón. Por tanto, mañana les aviso a todos los que se inscribieron en el webinar que mañana sábado les voy a enviar un correo en la mañana para enviarles un nuevo enlace, porque vamos a repetir el webinar. Lo vamos a repetir para el próximo miércoles, miércoles 3 a las 2:30 de la tarde, hora Santo Domingo. Lo hago más temprano para que las personas de España puedan participar, ¿no? Hubo personas de España, pero estuvieron hasta las 2 de la mañana compartiendo. Incluso las personas que participaron ayer, les invito a que participen de nuevo. Pero eso, los detalles te los voy a dar en el correo a todos los que se inscribieron. Los que todavía no se han inscrito, o que no se iban a inscribir porque se supone que era hasta ayer, pues le confirmo que pueden inscribirse. Vamos a continuar con las inscripciones. Así que sería hasta el martes en la tarde cuando cierro inscripciones para enviar los detalles de acceso. Bueno, vamos a responder a la pregunta de si los test de personalidad funcionan. Esta pregunta fue propuesta. Fue un tema propuesto en teinvitouncafé.net. Como sabes, tenemos ahí un espacio para proponer temas y votar. Y no tengo el texto a mano, naturalmente, tampoco puedo leerlo si lo tuviese, pero más o menos iba de una persona que me preguntaba si uno de los test de personalidad, no recuerdo de qué psicólogo, ¿ya? No recuerdo si era un cognitivista, si funcionaba, que ella entendía eso como si fuese un horóscopo, que si funcionan, que cuál es la función o la utilidad de los test de personalidad. Bien, vamos a hablar sobre eso. Un test de personalidad es una batería de ítems o de sentencias o de oraciones, enunciados, que busca como objetivo hacer medible cualidades o rasgos de la personalidad de esa persona que toma el test o que rellena el test. Ya, busca tener un parámetro, una visión más objetiva en términos cualitativos de esa persona y de sus rasgos de personalidad. Hasta ahí vamos bien.
un test de personalidad es una excelente herramienta para los psicólogos, sobre todo clínicos y psiquiatras también, porque ante una consulta, ante un motivo de consulta, ese psicólogo puede tener una visión más objetiva, más puntual de las cualidades que tiene esa persona, de las características, de los rasgos. Esto a un clínico le ayuda bastante en lo que llamamos la historia clínica o el historial clínico, puesto que al tener una visión más acabada de la persona con la que estamos trabajando o con las que trabajan los clínicos, porque yo hace muchísimo tiempo que no hago clínica, pues ayuda mucho mejor a la hora de diagnosticar si puede haber un trastorno o no y tener el expediente lo más completo posible. ¿Ya? Pudiera utilizarse también quizás el test de personalidad o los resultados para correlacionar variables ante la situación que puede tener el paciente en la consulta y comprender mucho mejor qué es lo que le pasa, pero como digo, con fines de crear un diagnóstico, de ahí puede partir un tratamiento y de ahí puede partir también un referimiento. O sea que sí, es una herramienta muy útil para un psicólogo clínico, porque un psicólogo clínico sabe para qué lo necesita y qué puede hacer con él. Lo mismo para un psiquiatra. En el ámbito laboral, el test de personalidad también se utiliza, es muy común. Y también, ¿no? Para tener rasgos, cualidades bien puntuales de la persona que tiene enfrente, para ver para comprenderle mejor con miras a su puesto de trabajo. Es una herramienta que es como un condensado, tener en un documento, en un informe, un condensado de cómo es esa persona en el momento en que llena ese inventario, ese test. ¿Ya? Nosotros sabemos que hay rasgos de la personalidad con lo que nosotros nacemos. En psicología les llamamos aptitudes con P. Pero hay otros rasgos y otros elementos de la personalidad que son las actitudes con C. ¿Ya? Entonces las aptitudes son potencialidades que tenemos los seres humanos, que generalmente nacemos con ellas, que tienen quizás, se dice que pueden tener un componente genético también, claro que sí, y no necesariamente cambian a lo largo del tiempo, pero hay otros rasgos que sí pueden cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, una persona que se considera que socializa poco, ya por decirlo de alguna manera, bueno, socializa poco, si aprende habilidades sociales puede desarrollar esas capacidades y convertirse en una persona que supere ese rasgo de su personalidad. Entonces, en el ámbito laboral, pues también pueden funcionar los test para tener una visión condensada, bien puntual, de cualidades y de rasgos de la personalidad de esa persona que está en ese puesto. Pero, un test de personalidad no es un oráculo, no es un horóscopo, no es un documento, ni un instrumento para condicionar a las personas, ni etiquetarlas, ni hacer predicciones con sus resultados, ¿ya? Es aquí donde puede estar el error, ¿ya? Una persona que no sabe para qué se usa un test de personalidad y que tampoco tiene la autorización, vamos a decirlo así, porque si bien en internet tú puedes llenar un test de personalidad o no, pero son test populares, son test que no están validados científicamente. Cualquiera se inventa un test de personalidad y lo sube a una página web. Los test de personalidad que están validados científicamente, y recuerda, un test de personalidad se debe validar en cada país donde se aplique. Entonces el hecho de que tú llenes un test en internet, lo más probable, porque también hay que pagar regalías a los autores y por eso son tan caros los test psicológicos, pues lo más probable es que lo que tú llenas en internet no sea más que un cuestionario de preguntas que saca un tipo de conclusiones que no son tan objetivas como daría un test de personalidad, ¿ya?
Entonces, ¿para qué no sirve? ¿Para qué no debe utilizarse un test de personalidad? Para tú etiquetarte y catalogarte, ¿no? Ah, bueno, mira, porque vamos, y abro este paréntesis. En un test de personalidad, el resultado que tú sacas en un test de personalidad, a ver, es el resultado de lo que tú llenaste en las preguntas. Entonces, si tú tienes un test, como por ejemplo el de 16 factores de la personalidad de Cattell, que te pone una pregunta y te dice, ¿cuál de estas 3 actividades tú prefieres hacer? Vamos a ver. Ir a una fiesta, ya. Leer un libro o limpiar el baño de tu casa. Pues yo diría una fiesta. El test puede decir, correlacionando esa variable, ese resultado con otro resultado, que tú eres una persona extrovertida. Ya, puede ser que sí, que tú lo confirmes, porque a ver, un test de personalidad, el resultado de un test de personalidad debe correlacionarse con la observación directa que hace un psicólogo en la consulta o un psiquiatra en la consulta. Incluso se debe confirmar ese diagnóstico, ese resultado con preguntas a la persona, al paciente. ¿Ya? ¿Usted está de acuerdo? Aquí dice que usted es muy extrovertido. ¿Usted está de acuerdo con eso? Entonces, si ese test de personalidad lo que va a arrojar como resultado es lo que yo llené, pues tú, para conocerte, no necesitas un test de personalidad. Tú sabes qué te gusta y qué no te gusta. Y un test de personalidad lo que trata es de tener un mapa de ti sobre lo que te gusta y lo que no te gusta. Y punto. ¿Ya? Entonces, más que llenar un test de personalidad, es tú hacerte una serie de preguntas, usar un poco de sentido común y identificar lo que te gusta y no, sin tener que llegar a etiquetarte. Yo sé que nosotros los seres humanos tenemos esa necesidad de etiquetar las cosas. Bien, y los psicólogos sí utilizamos nombres, ponemos nombre a todo para hablar un mismo lenguaje, entender lo que estamos haciendo y entender cómo ayudar con nuestras estrategias. Eso se estudia, ¿ya? Entonces una persona no puede llamar histeria a algo que la mayoría llaman ansiedad y que presentan las mismas características. Para eso hay manuales que tratan de agrupar lo mejor que se puedan todos estos criterios diagnósticos en nombres comunes, y nunca el psicólogo, dentro de su papel, le toca etiquetar a una persona y condicionarla. Entonces, ¿cuál es el problema cuando una persona hace uso de un test de personalidad y no tiene la preparación ni para entenderlo, ni para saber qué hacer con él? Bueno, se etiqueta. Entonces, un test de personalidad no sirve para etiquetarte y decir, no, yo soy ciclotímico, yo soy melancólico, yo soy colérico, yo soy no sé qué, los benditos 5 rasgos de la personalidad que están desfasados hace años. Hay gente que le encanta etiquetarse y le encanta definirse en base a los 5 tipos de personalidad. Señores, eso está desfasado. Ese contenido está desfasado. ¿Ya? Pero ese es otro tema. De eso pudiéramos hablar en otro tema. Tampoco sirve un test de personalidad para tú justificar tu acción o tu falta de acción ante la vida. Porque hay gente que dice, no, yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, estar en un escenario y hablarle al público y demás, pero yo sé que eso yo no lo voy a lograr porque yo soy una persona introvertida. O yo sé que no voy a conseguir un buen trabajo porque yo soy introvertido, soy antisocial. ¿Y cómo tú sabes eso? Un test de personalidad me lo dijo. No, por favor, o sea, esos rasgos, esas actitudes se pueden modificar. Claro, hay que aprender habilidades. Yo insisto siempre en las habilidades sociales, porque el que no sabe hablar, el que no sabe entablar una conversación con alguien, lo aprende. Pero tienes que saber que es posible aprenderlo. El que no sabe decir que no puede justificar su falta de acción y de avance ante la vida. No puede justificarlo porque, es que yo no sé decir que no. Eso no es una excusa válida. ¿Ya? Entonces,
yo sé que el etiquetarnos, el querernos ver de manera simple en un concepto, en un rasgo, en un tipo de personalidad, suena bonito porque incluso nos da cierta tranquilidad mental, ¿no? Ahora entiendo por qué es que me pasan estas cosas. Es que yo soy extrovertido, es que yo soy melancólico, es que yo soy colérico, ¿ya? Sí, pero no. Esas son características actuales. Cuando, en este contexto, quizás tú eres introvertido en este tipo de contexto, pero en otros no. Por tanto, no eres tan introvertido. O sea, para tú definirte como introvertido, extrovertido, melancólico, lo que tú quieras, tú tienes que ser así en todos los lugares, en todos los momentos de tu vida. Por el simple hecho de que no lo seas en un contexto, simplemente está descartado el que tú seas eso. Y te lo está diciendo un psicólogo. No puedes justificarte entonces en tus rasgos de personalidad para hacer las cosas o para no hacerlas. Ah, sí, yo robo porque según un test de personalidad dice que yo tengo rasgos antisociales. Entonces yo voy a robar y me justifico en eso. No vale, o sea, no vale. Ah, es que yo no he logrado hacer eso que yo de verdad quiero hacer, pero no lo logro. Y es porque yo tengo un rasgo de pereza crónica. Ah, que es muy cómodo justificarse en rasgos, porque entonces ya tú no te preocupas y no das la milla extra, porque dices, bueno, si yo soy así, así seré siempre. Pues no es así. No es así. Repito, el test de personalidad es un excelente instrumento para el que sabe hacer uso de él. Y el que sabe hacer uso de un test de personalidad no te va a cuadrar dentro de un rasgo ni dentro de un tipo de personalidad. Ah, sí, mire, usted es melancólico, usted le toca trabajar en el departamento tal, aunque sus habilidades técnicas sean estas. No. Y si lo hacen, pues no sé por dónde pasaron, dónde lo estudiaron, pero no están haciendo el uso adecuado de ese instrumento. ¿Ya? Es como tú, vamos a poner un constructor que utiliza una cinta métrica para medir cosas. El medir las cosas y tener una libreta donde anotar las medidas no quiere decir que eso que vaya a construir sea en función de la medida. ¿Me explico? O sea, sí, mira, esto es tanto por tanto. No, esto es tal cosa. Mide, dentro de sus características está el que mide tanto de ancho, tanto de profundidad, tanto de alto. Sí, esas son características. ¿Eso puede variar? Sí, incluso un maestro constructor te puede decir, sí, esas medidas pueden variar. Podemos quitarle a esta habitación más espacio, a esta ponerle más. Todo eso puede ser modificable, pero eso no define lo que en esencia es el proyecto final. Entonces nosotros somos ese proyecto final que no podemos sentirnos tranquilos y complacidos porque de repente un test me diga a mí que yo soy de una forma o de otra, cuando el test no es más que el resultado de lo que yo llené. ¿O ustedes creen que no se puede falsear el resultado de una prueba de personalidad? Pero claro que sí, definitivamente se puede falsear. Entonces, bueno, en el trabajo hay personas seguramente que han falseado un test de personalidad y han obtenido el puesto. Lo que quiere decir, y eso deben saberlo los psicólogos laborales o industriales, que un test de personalidad es solo un parámetro a tomar en cuenta en la elección de un candidato. ¿Ya? Lo mismo en el tema clínico. ¿Ya? Dejemos de limitarnos con cosas como estas, ¿no? Esta es mi invitación final. Yo te puedo contar una historia breve que me ocurrió cuando yo tenía, 15 años, quizás menos. Yo solía caerme mucho cuando era pequeño y yo me crié frente a un parque, ¿ya? Frente a un parque. O sea, yo salía de mi casa, cruzaba la pequeña calle que estaba ahí y me metía en un parque, un buen parque. Yo vivía en una manzana y yo solía caerme mucho, y una vez jugando baloncesto en el parque, pues yo me caí y yo sentí que la rodilla izquierda se me reventó, ¿ya? Yo lloré muchísimo y yo pensaba que un amigo mío de infancia fue el que me tiró la pelota o una piedra o algo en la rodilla, yo me caí por él y demás, y yo empecé a acusarlo, pero después me di cuenta de que no, fue algo que pasó y ya. Me enyesaron la pierna y demás,
Y esa pierna comenzó a llenarse de mucho líquido, la rodilla izquierda, de mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido. Mis padres que a veces no les gusta llevar a sus hijos al médico, esperaron un buen tiempo. Yo duré como una semana llenándome de líquido hasta que la rodilla estuvo del tamaño casi de mi cabeza. Y decidieron llevarme al médico. Ya, me llevaron donde un ortopeda, me sacaron el líquido, me pusieron en tratamiento y me hicieron una serie de análisis. Y luego, a la hora de la entrega de esos análisis, el médico me dice, mira, dime qué tipo de ejercicio tú sueles hacer. Ah, bueno, mire, yo me monto bicicleta y juego baloncesto. Ah, pues mira, tú puedes seguir con la bicicleta porque no es un ejercicio de tan alto impacto, pero ya no te recomiendo que juegues baloncesto nunca más. ¿Ya? Puedes nadar, puedes hacer natación, puedes montar bicicleta, pero tienen que ser ejercicios de bajo impacto, pero ya no puedes jugar más baloncesto porque se descubrió que hay una condición que se llama bipantismo, creo que todavía se llama así, si no le cambiaron el nombre. Bipantismo, que es como tener la rótula, que es el hueso que sirve como de tapa en la rodilla, dividido en dos partes, y entonces esa parte como que se frotan. Bueno, yo no soy médico ya, pero esa condición se llama bipantismo. Y por tanto ya yo iba a padecer de eso siempre, era una condición congénita, no podía jugar baloncesto. ¿Tú te imaginas, imagínate que yo hubiese acatado esa orden y que ya yo me justificara en que ya me embromé, yo no puedo saltar, no puedo correr? Pues lamentablemente no sé si a los 80 años yo lo lamente, ¿no? Pero yo salí de ahí y yo dije, ¿quién me va a decir a mí que yo no puedo volver a jugar baloncesto? Yo voy a procurar jugar con más cuidado que antes, pero no hay quien me quite este vicio que yo tengo con el baloncesto. Y te cuento que yo jugué baloncesto y no he parado de jugar baloncesto. Y me pasaba más veces, ya no me pasa, ya de adulto no me pasa, ¿no? El choque, que se me llene de líquido y demás la rodilla. ¿Y de qué me hubiese perdido yo si no hubiese tenido la oportunidad de seguir jugando? Yo no recomiendo que no le hagas caso a un médico, pero tampoco recomiendo que te limites por una opinión sin tomar en cuenta que pueden haber otras variables para tú lograr las cosas. El hecho de que tú no puedas hacer algo de esta manera y que no se te haya dado no quiere decir que no lo logres más adelante o que tú no encuentres otra manera de hacerlo. ¿Ya? Y no solamente baloncesto. Luego de ahí yo comencé a correr de adulto. Aprendí a nadar de adulto y aprendí a correr de adulto y hice micromaratones, ¿no? De carreras de 5K y 10K. ¿Ya? Y llegué a correr lo máximo 15 kilómetros. Y ahí estoy. ¿Ya? Entonces, si yo me definiese por un test de personalidad, para resumir, pues me estaría limitando demasiado. Porque lo que yo soy hoy, yo puedo mejorar cada vez más y puedo ser otro mañana. Bueno, quizás no de un día para otro, pero sí a partir de otros días, aprendiendo cosas nuevas. Sientes que eres muy introvertido, no puedes hablar en público, mira, eso se aprende. Tú sientes que no tienes la capacidad de comunicarte con los demás porque te sientes ansioso o ansiosa, eso se aprende. Tú piensas que no eres asertivo, por eso tú no eres capaz de pedir ese aumento, eso se aprende. Tú no eres capaz de manejar tu estrés porque o eres muy ansioso, eso se aprende a controlar también. Tú no eres capaz de concentrarte, eso se aprende. Hay muchas cosas que se aprenden. Hay otras que no, ya, porque no, tampoco es que todo se aprenda. Hay otras cosas que no, que tu condición es la que es y hay que aceptarla, pero siempre habrá más de una manera para tú lograr las cosas.